Pues les damos la bienvenida, colegas, a este nuevo proyecto de podcast que se llama Café Derecho. Yo soy el licenciado Carlos Eduardo Lanz López y me acompaña. El licenciado Raimundo Manuel Salcedo Flores. Y pues bueno, en este tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre la prisión preventiva oficiosa en relación a la discusión que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues las diferentes aristas que este tema da para hablar. El tema que podemos decir que está completamente de moda. Sin más preámbulo, pues yo creo que... Salud. Comenzamos. Muy bien. Pues bueno, empecemos con el tema facultades. Sí. Todos los ministros de la Corte estuvieron de acuerdo en relación a que, pues bueno, hay una restricción no propiamente pues constitucional, porque no está previsto, y sí lo llegaron a mencionar, no está previsto en la Constitución que la Suprema Corte revise artículos constitucionales. Sí. Entonces, incluso por ahí se dijo, ¿no? Uno de los ministros, no seré yo quien arranque una página de la Constitución. Sí. Sí. ¿Hasta qué punto la Suprema Corte cuenta con facultades para, inaplicar un artículo constitucional? Ya no interpretarlo, porque vamos, esa facultad sí la tiene, pero inaplicarlo. Ese es el debate que tenemos hoy en día y que quizá sí es bastante relevante para nosotros. ¿Qué tanto cuenta o no con facultades? Esa es la cuestión, ¿no? Porque precisamente, pues bueno, se pueden tomar muchas aristas de este tema en general, ¿no? En particular, aquí hablamos de una restricción a derechos humanos, sí, ¿no? Precisamente la que implica la prisión preventiva oficiosa. Aquí, y lo platicábamos previo a iniciar, pues hasta dónde podría la Suprema Corte pues empezar a inaplicar artículos de la Constitución, porque esto, platicábamos, abre una puerta tenebrosa, ¿no? A que la Suprema Corte pueda inaplicar pues una serie de artículos indefinidos. Así es. ¿No? El tema precedente obligatorio sí, que marca este tipo de discusiones. Sí. Vamos, que al momento en que abrimos la puerta a inaplicar un artículo de la Constitución, empezamos a poder pensar en, vamos, inaplicar cualquiera de ellos. Podría ser, ya pensando hipotéticamente, no sé, el 41, y que ya no haya elecciones libres y auténticas. Siguiendo, bueno, que seamos una monarquía. Y así podemos irnos destrozando completamente la Constitución bajo la cuestión de inaplicar un artículo de la propia Constitución. Claro, porque incluso, vayámonos incluso a un tema a lo mejor más mundano, ¿no? Sí. Que de repente yo quisiera ser el duque, ¿no? La Constitución me lo prohíbe, es una restricción. Sí. Y sobre la misma línea argumentativa, si se abre esta puerta, yo podría ser el duque, el conde, el sir, ¿no? Es decir, ahorita que está vacante el puesto de príncipe de Gales, pues yo podría ejercerlo, ¿no? Por supuesto. Decir, sí, porque ser conforme a mi libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Además. Justamente, ¿no? Porque hablamos, es una restricción, qué tan válida o no es, también está un tema debatible, claro, ¿no? Pero esa es la cuestión, ¿no? La línea argumentativa da para abrir una puerta bastante macabra en la que únicamente la Suprema Corte sea quien decida qué artículos, que sí es constitucional y convencional y qué no. Y yo creo que es algo con lo que los ministros tienen que pues plantear un proyecto. Claro, o sea, definitivamente aquí la mesura es un tema que vaya, también se prestó mucho a temas políticos, que no es un tema de discusión en este espacio porque no somos politólogos, pero digo, independientemente de eso, sí es la cuestión de qué tanto poder dentro del país pueda llegar a tener los jueces en lo general, ¿no? Y qué tan amplia puede ser su interpretación, porque volvemos a la misma cuestión, ¿no? La prisión preventiva viene dentro del 19 constitucional. Exacto. Hablaban de inconstitucionalidad, ¿no? Y no puede decirse inconstitucional algo que está en la Constitución. En la propia Constitución. Hablamos que va contra tratados internacionales y justamente aquí es donde viene el otro tema de, pues bueno, es que México tiene más de 100 tratados internacionales firmados. Firmados, sí.
Y la cuestión es, ok, firmamos de muy buena voluntad esos tratados internacionales, pero ¿en qué momento vamos a darles el cumplimiento que merecen esos tratados? Y más tratando de derechos humanos, ¿no? Que la mayoría de ellos han sido de derechos humanos. Sí. Es decir, porque en México acostumbramos que prácticamente cualquier tratado que se propone en los organismos internacionales se firma prácticamente sin reservas. Así es. Prácticamente sin ninguna reserva. Quizá las únicas reservas que yo recuerdo así claramente es cuando han dicho, no, pero los derechos políticos no implican la reelección. Sí. Es de las pocas reservas que así como que muy clarito el Estado mexicano. Entonces firma cualquier tratado que tenga enfrente y a la hora de venir a darles cumplimiento, pues ¿qué crees? Que la Constitución prevé algunas restricciones. Así es. Que no son las que prevén los otros tratados. Así es. Sí, digo, aquí la cuestión es en qué sentido la Constitución viene a ser también pues un marco de referencia para lo que es pues toda la normativa interna, ¿no? Y lo platicaban los ministros, ¿no? Aquí la cuestión es, más que inaplicar, es armonizar la interpretación, ¿no? Digo, finalmente pues concluyeron, ¿no? Después de 3 sesiones, la última no tan productiva como se quisiera, porque a final de cuentas pues se decidió que se van a modificar los proyectos. Yo creo que la intención es buena, definitivamente la intención es muy buena, ¿no? Porque siempre que hablamos de restringir las restricciones, ¿no? Pues definitivamente siempre debe de considerarse pues favorable, ¿no? Claro. Porque además, pues bueno, entre los no letrados, yo quisiera pensar que son no letrados en el derecho, pues empezó alarmismo, ¿no? De que, ¿qué va a pasar? ¿Y van a dejar a los delincuentes libres? No, aquí lo único que se estaba estudiando era si la prisión preventiva oficiosa iba a continuar o se iba a cambiar a un sistema de prisión preventiva justificada. ¿No? Porque además lo mencionaron muchos de los ministros, se convierte en un sistema de prisión automática. Así es. Lamentablemente, sí, algunos de los ministros planteaban, no es que no es necesariamente automática. Lamentablemente, la redacción del artículo 19 constitucional no deja lugar a dudas. El juez la impone, simplemente. Si utilizar otro verbo, podríamos pensar, pero dice que la impondrá oficiosamente. Así es. Entonces, si... Y no da lugar a interpretación. No da ninguna lugar a interpretación. Entonces, y esa precisamente es la cuestión con lo que estaban estudiando en particular, que era la ampliación al catálogo para la cuestión de los delitos fiscales, que definitivamente no tendría... Y ahí iría yo más de acuerdo, ¿no? En otro proyecto, ¿no? En el cual, pues sí digan... respecto de las limitaciones, ampliar este catálogo, ¿no? Porque y esa es la cuestión y realmente lo delicado a discutir. Porque también ciertos ministros dijeron, bueno, es que no es inconvencional, porque el propio tratado internacional sí lo menciona, sí indica que la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Tendría que tener lugar, pues bueno, bajo ciertos criterios, ¿no? Por ello no es inconvencional propiamente, pero aquí la cuestión es, pues no podemos ampliar este catálogo de delitos a diestra y siniestra. Así es. Entonces, ¿por qué? Y precisamente de la discusión, ¿no? De que si es prisión automática o no. El hecho de que don Chucho, el de la tienda, por no hacer su factura de público general, ¿no? De lo que vendió en ese mes en su tiendita, pues lo podrían haber acusado de fraude fiscal. Sí. Y en consecuencia es prisión preventiva. Oficiosa. De plano. Y aunque no lo quieran algunos de los ministros, automática. Así es. Porque el juez, algo que hay que entender, las autoridades, los jueces, están restringidos a lo que la ley les faculta. Y en este caso la ley no le faculta, la Constitución no le faculta hacer una interpretación o no, y analizar o no si procede o no. La tiene que imponer. Así es. Y más allá, la cuestión de la justificación. Sí. ¿No? Que en un momento dado, volviendo al ejemplo burdo, ¿no? De don Chucho, el de la tienda. Claro. ¿No? Pues este señor va a tener que cerrar su tienda. Sí. Quitar, a lo mejor es el sustento de su familia y se va a la cárcel por un error fiscal. Sí. ¿No? Que es precisamente el tema central, ¿no? El tema fiscal, ¿no? Pero obviamente, pues, la ponencia quería ir más allá, ¿no? Sí. Y también fue un tema, ¿no? En el sentido de que mencionaron por ahí algunos ministros que se estaba yendo mucho más allá,
porque Sí. no se había planteado por parte de los quejosos Sí. el tema, pues bueno, de declarar propiamente inconvencional el 19 constitucional. Sí. Es algo que en cierta medida, pues bueno, para los que nos vean en video y no solamente en el audio, porque esto se va a compartir en varias plataformas, pues bueno, es un poco risorio porque en el amparo hay una causa directa de improcedencia de que, pues bueno, un quejoso no puede argumentar en su amparo, pues, ni señalar como acto reclamado, pues, artículos de la Constitución. Es Sí. manifiesto. Es decir, el 61, fracción primera de la ley de amparo es clarísimo. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución. Entonces, en primer lugar, si no puedo plantear este como un acto reclamado, ¿cómo esperas que lo haga valer? Así es. Segunda, ¿a qué autoridad se lo reclamo? Y aquí entra una cuestión Otro. bastante teórica, que es, oye, le llamamos constituyente permanente, que no es del todo correcto, otros le llaman poder reformador. Como decía, quiero recordar y hacer comercial del maestro Artino, le decimos de cariñito el constituyente permanente, pero en realidad no tiene ni siquiera denominación en la Constitución. Así es. Entonces, ¿a qué autoridad le reclamo? Así es. ¿Dónde lo emplazo? Sí. ¿Cómo se va a defender? ¿Quién lo representa? ¿Quién lo representa? Porque el poder constituyente es distinto del poder constituido. Así es. Y entonces, ¿qué? Emplazo al Congreso de la Unión, No. a las 32 legislaturas, ¿y quién los va a representar? ¿Quién me garantiza que ellos representan realmente el pacto federal? Así es. Sí, no, es un tema, digo, para mostrarlo como impedimento al estudio de fondo, definitivo. O nos vamos a la tumba de Carranza y lo emplazamos. Ahí en el Monumento a la Revolución. Podría ser Podría ser. su sucesión. Su sucesión, la sucesión, Su claro. sucesión. Digo, ahí emplazamos. Sí, no, es definitivo. O sea, digo, para cuestiones de impedimentos sobre ese estudio de fondo, ¿no? Porque al final de Sí. cuentas, eso es lo que estaban tratando de presentar, ¿no? Impedir el estudio de fondo Sí. sobre la inaplicación. Yo creo que era, pues llamémoslo el pretexto Claro. menos convincente. Sí. No, digo, el tema facultades definitivamente yo creo que es el tema más interesante. Sí. Porque realmente, y lo mencionaron los ministros, es una cuestión que la Constitución no contempla. Sí. La Constitución no contempla ser contradicha, ¿no? Por Sí. tratados internacionales, porque dentro de estas múltiples reformas que han habido, pues no se ha considerado este Sí. supuesto. Es más, no prevé tampoco la posibilidad de ser contradicha por sí misma. Así es. Aquí, acoto, no existe una cláusula de irreformabilidad en la Constitución. No hay tal. Entonces, prácticamente el constituyente permanente puede hacer lo que quiera. Así es. Podría modificar la Constitución de la manera que así lo desee. Y es donde venimos a otro problema, ¿no? Platicábamos previo. Si se les ocurriera regresar la figura de la pena de muerte a la Constitución. A una Constitución que ahora en su artículo primero habla de progresividad de derechos humanos, Así es. a un Estado mexicano que ya firmó un tratado en materia de pena de muerte que la proscribe. Así es. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le reclamamos al constituyente que haya hecho esa modificación? Así es. Lo mismo con todo. Y es que es un tema de precisamente de equilibrio, ¿no? Ni todo el poder al Congreso, Sí, pero tampoco todo el poder al Poder Judicial. Claro. ¿No? Porque también lo decían ellos, ¿no? Se podría llegar a convertir en un gobierno de jueces. de jueces, así ¿No? es. Porque si el juez va a decir de la Constitución que se aplica y que no se aplica, Claro. ¿no? Y hacer una interpretación forzada y extensiva, pues bueno, a todo lo acomodamos. Sí, ¿No? el problema es que todo cabe en la Constitución sabiéndolo acomodar. Así es. Y entonces le agregamos reformas y reformas a la Constitución que agregan y agregan y agregan. Y entonces yo creo que la Constitución no se contrariaría a sí misma si no tuviéramos reformitis constitucional. Esto es que cada año hay un número sustancial de reformas constitucionales aprobadas
que en teoría se supone que nuestra constitución es rígida, Se supondría. se supone, porque hay un candado extra para poderla Modificar. reformar. Pero tú dime si recuerdas una vez que los estados de la Unión hayan votado en contra No. de una reforma constitucional. No. Y aquí la cuestión es, han usado estas reformas a la Constitución ya como una forma de trabajo. Gobierno nuevo que ingresa es gobierno que trae su paquete de reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque precisamente están confiados de este candado de que si está en la Constitución, Sí. no es inconstitucional. Y entonces no me pueden tirar ninguna parte de esa reforma al estar Así es. en la Constitución. Precisamente platicábamos, ¿no? La reforma educativa, Sí. que fue una reforma a nivel constitucional. Exacto. ¿No? Y una serie de reformas. Y también platicábamos, ¿no? De la de telecomunicaciones. Sí. El artículo constitucional que habla de telecomunicaciones realmente ya es una aberración, porque además Sí. está dentro de la parte dogmática. De lo que conocemos o conocíamos en doctrina constitucional como la parte dogmática de la Constitución, pues es un tratado ahí ya de todo lo que se refiere a telecomunicaciones, competencias y todo esto que dice uno, bueno, Sí, es casi la ley secundaria ahí transcrita. prácticamente ahí está la ley secundaria. O por ejemplo, la reforma al artículo 3 también, que Sí. quitó este apartado que decía que toda persona tiene derecho a una educación de calidad. Y entonces, ¿dónde quedó la progresividad de derechos humanos? Bueno, No sé. Tienes derecho a una educación. Pero de calidad, Ya está Ya en no. cuestión de discutirse. ya no. En el gobierno de Peña Nieto sí, ahorita ya no. Así es. Así es. Sí, y pues bueno, aquí la cuestión va a ser si el proyecto nuevo que vayan a presentar va a venir, pues lo más seguro es precabildeado, Sí. ¿no? Ah, Un tema que es, yo creo que otro tema todavía mayor, pero podemos esbozar simplemente que se suponga que no están precabildeados los asuntos. O sea, se supone que las sesiones de la corte son espontáneas. Supongámoslo. Incluso los tribunales colegiados se supone que están precabildeadas, pero uno basta con ver las sesiones para darse cuenta que ya platicaron en lo Sí, oscurito del asunto. así es. Ya dijeron, ¿sabes qué? Que sí o que no. Así es. No sabemos entonces, quizás sí, si lo que nos dieron esta semana fue un show jurídico que, pues digamos que se vio interrumpido por la muerte de la reina Isabel, pero de otra manera hubiera sido el show de la semana. Sí, definitivamente. Y yo creo que, de hecho, se vio en Twitter, ¿no? Realmente decían el mundial, ¿no? De El los mundial. penalistas y constitucionalistas. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pues, realmente es una discusión que todavía da para mucho, Muchísimo. ¿no? Porque volvemos a lo mismo, aún y con este nuevo planteamiento que pues vamos a esperar, ¿no? Para ver en qué sentido va, que lo más seguro es que... ¿Cuánto crees que tengamos que esperar? Ah, ¿Crees que vaya. se acabe el periodo del ministro Luis María Aguilar antes? Yo creo que el periodo, y lo platicamos antes, ¿no? Yo creo que este era un intento por dejar su granito de arena. Sí. Pues bueno, se vio claramente truncado ese Sí. intento, pero si él quisiera dejar un granito de arena, ¿no? Porque de todas maneras la discusión, aun y cuando no se aborda el tema inaplicación, que es lo que Sí. más... Ruido hizo. sí, claro, y a todos, ¿no? A todos Sí. en general. Si se quita se pone de lado el tema inaplicación y se habla más de una cuestión de interpretación armónica, ¿no? Sí. Que es otra forma de llamarle a la Exactamente. inaplicación. O sea, Digo, finalmente, pero se escucha feo el término inaplicar. sí. Entonces, no le llamemos inaplicación, llamémosle interpretación armoniosa en la que vamos a taparnos un ojo para no ver el 19, no vamos a arrancar esa página, solamente no la vamos a ojear, Sí. ¿no? Y vayámonos por el principio pro persona. Ajá, y vamos a decir entonces que el 19 dice lo que dice en función de lo que dice el primero. Así es. Y ya, nada más. Con esas limitaciones. Con esa limitación. Así es. Así es. Es ahora sí que una idea de sí lo digo, pero lo digo bajito. Es que volvemos al tema, ¿no? El concepto inaplicar es escandaloso por sí Sí. mismo y por eso tanto revuelo en redes sociales, Claro. ¿no? E incluso, pues bueno, el presidente también salió por ahí a mencionar
Entonces, Quiero pensar un poco, acordarme de lo que decía Ferdinand Lasalle, de que la Constitución debe ser más que una hoja de papel, definitivo. que se trata de una sumatoria de los factores reales de poder, pero que además, él ponía el ejemplo, cada año hay una serie de reformas y es necesario que se hagan, pero la población por lo general, al menos así lo veía él en la Alemania del siglo XIX, que la población en general ve que la Constitución no debería modificarse tanto, ¿no? Entonces quiero pensar que hay todavía una reminiscencia de eso que planteaba Ferdinand Lasalle de dejen estar a la Constitución. Quiero pensar Claro. que lo hay en la sociedad. Claro, y independientemente a la cuestión, ¿no? Volvemos un poco a una discusión, ¿no? Que también se entredejó ver, ¿no? Entre el justnaturalismo y el Sí, positivismo, ¿no? Porque finalmente, ¿no? Nos decía por ahí alguno de los ministros, ¿no? Aquí hablamos de temas fundamentales, ¿no? sí, De la libertad de las personas, la restricción a esta libertad personal, ¿no? Y que independientemente de eso, pues los derechos humanos son constitución. sí. Esa frase que creo que queda para la posteridad del ministro Saldívar, ¿no? Los derechos humanos son constitución, estén en donde estén. Así es. Ahora, el problema es armonizar eso cuando la constitución dice A, el tratado dice B, y pareciera contradictorio, ¿no? Y ahí entramos a otro tema, en la aparente contradicción. Aparente. Y sí, aparente porque bien lo señaló, no recuerdo qué ministra en concreto, aquí tengo mis notas, pero eh, una de ellas señaló, no es inconvencional porque el propio tratado sí lo contempla, Claro, que debe de haber restricciones, y volvemos a la cuestión, debe de haber restricciones a ampliar el catálogo así es. para no entrar en absurdos como el que se encuentra de fondo en este caso, Sí, que es ampliar este catálogo para delitos fiscales, sí, que volvemos a la cuestión, ¿no? Una persona, ¿no? Alguien que tiene su tiendita no hace bien su facturación y se lo van a llevar por defraudación fiscal. así es. Y el tema de la prisión automática. Y alguien que era productivo para la sociedad, tanto en lo económico como Así en es. lo personal, Así es. ahora resulta que va a ser una carga para el Estado Así es. y además le vas a arruinar la vida, de paso. Sin siquiera además estudiar de fondo Exactamente. su culpabilidad. Sí. Porque puede ser un error del contador. Exactamente. Perfectamente puede ser un error del contador. Entonces, Digo, ese es el riesgo, ¿no? En estas la cosas. ignorancia de la norma no exime su cumplimiento, pero si la persona no lo sabía, Así es. podríamos decir, bueno, atenuamos un poco esta situación y le damos oportunidad a corregir ese error. Pero aquí es la cuestión del acotamiento, Sí. de que el juez no puede No puede, estudiar, no no puede puede. estudiar ese tipo de circunstancias especiales de cada caso concreto y lo que deriva, ¿no? A nuestra famosa frase como abogados del depende, Sí. ¿no? Porque en este caso no depende de nada. No, de nada. Es tal delito por el que te acusan en el catálogo es prisión preventiva oficiosa. Así de simple. El abogado, me pregunto, siendo yo abogado defensor de una persona que está imputada de este delito, ¿qué es lo que voy a buscar en la audiencia inicial? Que no Que lo no, vinculen a proceso, porque si sí, lo vinculan a proceso, adiós. se va. Así de sencillo. Así Y es. tendré que explicárselo además así tal cual. O sea, si te vinculan a proceso, yo ya nada puedo hacer para que te metan al bote. Así es. Así de sencillo. Sí, y se vuelve, se amaña en lo general, ¿no? Se vicia el proceso porque entonces vamos a buscar, o los ministerios públicos van a empezar a, pues bueno, ¿sabes qué? Pues vámonos al abreviado, que Sí. admita la culpabilidad, Así es. ¿no? Y vemos atenuarle la pena. En vez de que se vaya Entonces, 6 años por un error, sí. se queda 3 y a lo mejor le conmutamos Le la pena. conmutamos la pena, sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Terrorismo fiscal? Así es. O sea, Que ese es el trasfondo real vas a también. ser el secuestrado del Estado para que le pagues impuestos, te declares culpable y entonces ya puedas, ahora sí, pagando tus impuestos, vas para afuera, ¿no? Siempre y cuando te portes bien, porque de otra manera, otra vez vas para adentro. Reincidente. Así es. Y peor. Sí, porque ya no tienes los privilegios Exactamente. del primo delincuente. Sí, exactamente. Uf, pues vaya que es un tema que definitivamente da
para mucho, ¿no? Sí. Porque vuelvo a la misma, ¿no? O sea, son temas de facultades, son temas de interpretación armoniosa o no, ¿no? El tema inaplicar, el escandaloso inaplicar, Sí, el tema de progresividad, el tema de qué tantos tratados internacionales puede firmar el Estado mexicano sin que realmente adecue su norma interna. y al respecto, ¿no? Que está en puerta la posibilidad de una condena al Estado mexicano, Así ¿no? es. Y que, pues, retomando un poco, ¿no? La actitud de algunos ministros de casi, casi, bueno, pues que nos condene la Corte Interamericana. Sí. Entonces, ahora sí que, Ahí sí como, en vías de cumplimiento a ajá, la condena, pues ya haremos o pediremos que se hagan las reformas. así es, pediremos que se hagan porque no, nosotros no las hacemos, ¿no? Y será el constituyente permanente, sea lo que sea que esto signifique, Así el es, que haga las modificaciones, así ¿no? es, Entonces, casi, casi como cuando vas con un deudor, una persona que te debe y le dices, págame, no, demándame, así ¿no? es, Y hasta que me ganes el juicio, ya entonces te pagaré, ¿no? así es. Es finalmente, pues dejar en manos de otra autoridad, Sí. ¿no? Esta decisión. Algo que no se da en México. No, No, para definitivamente no, nada. lavarse las manos y esperar a que alguien más lo haga. Al que siga. Sí. Exactamente. Entonces, yo no creo que a la Corte Interamericana le vaya a temblar la mano No. de establecer esta restricción. Y hablábamos fuera de que puede haber la opción, obviamente sería un arreglo legislativo Sí. en el cual, y esa era la intención del proyecto, pasar de la prisión preventiva oficiosa a la A la justificada justificada. y realmente abrir la oportunidad de que el juez examine cada caso Claro. específico para ver si existen los elementos. Que aquí la cuestión es realmente, ¿el imputado es riesgo de fuga o no? Sí. Solamente es eso. No, volvemos al ejemplo del señor de la tienda. A lo mejor el señor de la tienda lo que él busca es seguir abriendo su tienda, seguir siendo el sustento de su familia Sí. y no es un riesgo de fuga. Así es. Pero tratándose de, se me ocurre, delincuencia organizada, Claro. ¿no? Señor Es decir, Joaquín Guzmán lo era. sí. Creo que sí puede ser un riesgo de fuga. Incluso, bueno, si le estamos imputando un delito de este calado a un político, a un ex Claro. político, se me Que ocurre, no ha no habido, sé, no ha habido no ha habido fugas. ninguno, No, 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 no no. reciente al Se me menos. ocurre, no sé, el caso de un Ricardo Anaya, que tiene los medios para salir del país, Así es. tiene la manera de hacerlo, Así es. incluso de irse, bueno, a un país donde no haya tratado de extradición, entonces ahí sí podemos pensar en la prisión preventiva justificada. Y eso siempre y cuando se reunieran todos los elementos para vincularlo a proceso, porque obviamente que si no hay vinculación, pues no tendría por qué haber ni siquiera la discusión de una Así es. medida cautelar. Así es. Así es. Y volvemos a la cuestión, ¿no? De esta alarmitis que hubo de que se iba a dejar libre a los A los delincuentes. Y no, delincuentes. claro que no. Solamente es atender a cada caso específico, Así es. ver quiénes son riesgo de fuga, quiénes sí van a atender a su proceso, porque la medida no iba a desaparecer. Exactamente. Solamente hablábamos de que fuera en automático, por incómodo que le suene a algunos ministros, Así porque sí es automática, Sí, que fuera automático o que fuera justificado. Y aquí la cuestión también es que tanto desconfiamos de nuestras fiscalías para que le tengamos que hacer la chamba como jueces de que, ok, no me justifica, nada más vincúlalo al proceso por el delito adecuado así y la es. prisión preventiva va directa. Va directa y automática. Y digo, yo sé que los ciudadanos sí desconfiamos mucho de las fiscalías, pero que tanto desconfía el Estado mexicano Así de es, sus fiscalías, así es, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que partir desde ahí. Las fiscalías tienen que estar lo suficientemente capacitadas para que si van a vincular a proceso, si van a obtener o buscar una prisión preventiva, prisión preventiva, perdón, tendría forzosamente que justificar el porqué así de la es, medida, ¿no? así es, Tener personas lo suficientemente preparadas para poder hacer esto. es correcto, es correcto. Pues bueno, no sé si quieras abordar algún otro aspecto, porque Es híjole, que podríamos sí, extendernos muchísimo, incluso podríamos hacer comentarios un tanto cuanto mordaces sobre la actitud de algunas, tengo que decirlo, algunas ministras, como la ministra Loretta Ortiz al final de la sesión del día 6, pero creo que no tiene caso que no, armemos este tipo de cosas. Eso yo creo que sería para un post
Posterior, post claro. debate, ¿no? Sí, claro. No, y, por ejemplo, algo que hablábamos previo, ¿no? Los alcances de la suplencia, la queja Así deficiente, es. ¿no? Que por ahí se Se tocó el dijo. tema con la ¿Qué ministra Esquivel. entiendes por la suplencia de la queja, ¿no? Y qué alcances debe de tener. Porque vamos, si nos vamos a un sistema en el que no la haya, pues entonces mejor la quitamos de ahí, Así le es. arrancamos esa hoja, por Así es. decirlo de alguna manera, y ya. Así Entonces, es. que todo sea de estricto derecho. Pues, si fuera el caso, Creo que necesitaríamos otra sesión para poder platicar de qué tanto la presunción de constitucionalidad de los actos reclamados debería existir en un país donde casi todos los actos de autoridad se pueden tirar así por es. fundamentación y motivación. Y de hecho, hay una tesis de jurisprudencia reciente, tendrá 3 semanas, cuando mucho la Sí, voy a buscar, en la que precisamente hablan de que el juzgador no está obligado a analizar de oficio de forma genérica y sí, general la constitucionalidad de cada acto en particular, sí, sino que uno, pues por mucho el alcance de la de la suplencia de la suplencia. queja, no, pues mínimo la causa de pedir, Claro, ¿no? Que le llaman. dile Entonces, por qué, ¿no? cuando menos el qué. A lo mejor Sí, no el por qué a lo mejor en tu argumentación no lo alcanzas, pero mínimo el qué. sí, El qué para estudiar el cómo. así es. Pero, ah, Creo que eso nos da para otro cafecito así es, derecho. definitivamente. Pues Creo que es todo por cortamos ahora. entonces. Cortamos. Pues bueno, muchas gracias Muchísimas colegas gracias. para escucharnos. Vamos a subir estos programas en Spotify. Vamos a estar también por ahí en YouTube. Sí. Y pues bueno, les estaremos avisando adecuadamente. Pues bueno, en qué plataformas nos van a poder encontrar. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Carlos. Gracias.